Febres Cordero Rivadeneira había nacido en Guayaquil un 9 de marzo de 1931 en el seno de una familia acomodada. Hizo sus estudios superiores en los Estados Unidos, donde se graduó de ingeniero mecánico, regresando al país para vincularse al grupo empresarial de Luis Noboa Naranjo, para entonces el hombre más rico del país. Bueno, nos conocíamos de toda la vida, porque nuestras familias eran amigas, pero yo creo que me descubrió en una fiesta. Se casó con María Eugenia Cordobés, con quien procreó a sus 4 hijas. Él nos ha apoyado en todos los aspectos y especialmente yo en mi carrera deportista me apoyó mucho como nadadora. Yo creo que yo nunca hubiera llegado a ser lo que fui sin el apoyo moral que me dio. La actividad empresarial lo derivó a la política, siendo senador entre los años 68 y 70. Desgraciadamente la política, que es muy intensa, se me ha robado gran parte del tiempo que yo le dedicaba al hogar, a mi esposa, a mis hijas y a mis nietos. Fue detenido 49 días por un asunto de impuestos durante la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, pero su activismo político apenas había comenzado. ¡No me puedes cortar la palabra! Con el retorno a la democracia se convirtió en diputado, forjándose una figura de fustigador implacable, expuesta ya en la interpelación a Carlos Feroblum en 1981. Y esto es de carácter político y no únicamente de carácter jurídico. Se dio el caso de las muñecas de trapo. Yo hice una investigación, discutimos entre los que nos llamábamos los patriarcas de la componenda y ellos me escogieron a mí, que era el más joven de ellos, para que lleve adelante el juicio político. Me preparé bien. Pongo en sus manos a través de Secretaría el pliego de preguntas que tendrá que contestar el ministro de Estado. 3 años antes se había afiliado al Partido Social Cristiano y tras combatir al régimen de Osvaldo Hurtado se lanzó a las elecciones presidenciales de 1984, auspiciado por el denominado Frente de Reconstrucción Nacional. Usando el evangelio del trabajo y de la paz. Usted, señor doctor Bora, míreme a ver. Usted, porque a mí me gusta escuchar de frente, levante los ojos, no los clave hacia abajo. Al ofrecer pan, techo y empleo logró revertir la delantera de su contrincante Rodrigo Borja, ganando las elecciones en la segunda vuelta electoral, pese a que perdió la primera. Dialogaré con todo el mundo, he sido tolerante toda mi vida y respecto de lo que digan mis adversarios políticos y gobernaré con la Constitución y con la ley en la mano. Convertido en presidente, el país comienza a conocer el carácter de su gobernante que sin mayoría en el Congreso maneja el Ecuador con decretos económicos urgentes. Lucho Robles Plaza, que es como mi hermano, fue uno de los mejores ministros de gobierno que ha tenido este país. Y él hizo lo que yo ordené. Pero por esto, de ninguna manera me voy. Y me tiene a mí sin cuidado. Su ministro de gobierno es interpelado y censurado, pero él se niega a permitir su salida y hace rodear con tanquetas policiales la Corte Suprema de Justicia. Jamás puse tanque. Yo con la policía impedí que suban a la Corte Suprema de Justicia los jueces que inconstitucionalmente habían sido nombrados por el Congreso. Impone luego a la fuerza un nuevo grupo de magistrados y acalla con dureza toda revuelta callejera. Entonces la Constitución decía que uno de los deberes del presidente era respetar y hacer respetar la Constitución. Yo exigí que se cumpla con la Constitución, que se le permita a esa Corte terminar su periodo. Pero la insurgencia había tomado forma. Alfaro Vive Carajo había aparecido a fines del 84, secuestrando después al banquero guayaquileño Naim Isaías en colaboración con la guerrilla colombiana M-19. El propio presidente dirige el operativo de rescate, perdiendo la vida el banquero y todos los guerrilleros que lo tenían en su poder en una sencilla vivienda del sector de La Chala, al sur de Guayaquil. Era agosto de 1985. Tomé la decisión de incursionar, consciente de los riesgos que se corrían, pero poniendo por sobre todo en mi mente el inmediato y posterior futuro del pueblo ecuatoriano. Este fatal epílogo pareció conminar a Febres Cordero a perseguir y acabar al grupo guerrillero. De esto se ufanaría más tarde, asegurando que él libró al Ecuador de la guerrilla. En salvaguarda de los intereses del país,
y no de los propios. Hasta casi la mitad de su periodo presidencial, sus acciones políticas y económicas le permitieron al país un sostenido crecimiento económico. La cena de gala en la Casa Blanca coincidió con el aniversario matrimonial del presidente León Febres Cordero y de su esposa Eugenia. Contó además desde el principio con el apoyo de Estados Unidos, al punto de haber sido recibido en la Casa Blanca en visita de Estado en marzo de 1986. Yo le he dicho al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y se lo he dicho pues a través de mis intervenciones al mundo, más allá de la gran voluntad de un pueblo serio como es el pueblo ecuatoriano de honrar sus compromisos internacionales, que el pueblo ecuatoriano ni yo tenemos pues la varita mágica para crear dólares por arte de magia, y que la única forma como podemos pagar nuestra deuda es trabajando y produciendo. El general Vargas Pasos se acercó a donde esperaba el señor presidente. A su retorno, sin embargo, lo esperaba un desafío militar encabezado por el general Fran Vargas Pasos, que se tomó la base de Manta con el respaldo de la tropa. General Vargas, ¿qué va a pasar con la democracia? La democracia la ha roto el presidente del Ecuador, no teniendo palabra de honor. Febres Cordero ordena su encarcelación sin aquilatar la semilla de rebeldía que había sido sembrada. Esta germina un viernes 16 de enero de 1987, con el Taurazo. Cuando un grupo de hombres como los comandos de Taura supieron interpretar el mandato constitucional de esta sagrada misión militar de defender a la democracia, hacer respetar las leyes y hacer que el pueblo ecuatoriano tenga confianza en sus Fuerzas Armadas cuando éstas están identificados con su pueblo. Comandos de Taura se rebelan contra el presidente y lo toman prisionero. ¿Qué es lo que ellos quieren oír de mí? Horas aciagas vive el país. El Congreso quiere declarar que hay un vacío en la presidencia, pero desde la gobernación del Guayas, Jaime Nebot encabeza el respaldo a Febres Cordero. Al final, el mandatario accede a todas las exigencias de los comandos, entre ellas la libertad de Fran Vargas Pasos. Se encuentra dictando una garantía para las personas que han realizado el acto de secuestro contra él. La reportera de Ecuavisa, Teresa Arboleda, y el camarógrafo José Vázquez son los únicos testigos civiles de este acuerdo y lo transmiten al país, sellando el fin de ese viernes negro. Punto. Firmo. Ponga abajo León Febres Cordero R. Para evitar el menor costo social posible. Pero que la baja del precio del petróleo a niveles peligrosísimos es un hecho, que esperamos que no dure mucho tiempo. Y tengo que adelantarme a la crisis, tengo que tomar yo la iniciativa para que el costo social sea menor. La mala racha persiguió al régimen. El petróleo cayó a niveles de $10 el barril y luego un sismo rompió el oleoducto dejando al país 7 meses sin exportar petróleo. El Sucre siguió devaluándose, la economía decreciendo. Pero nada hizo cambiar el recio carácter de León Febres Cordero, a quien durante el gobierno siguiente lo enjuiciarían por el manejo de los gastos reservados. Vaya o no a la cárcel, el expresidente Febres Cordero pasará a la historia como el primer exmandatario sobre quien pesa una orden de prisión. No existe infracción que investigar y mucho menos delito que perseguir. Esto es la única verdad. No tuvo sentencia condenatoria ni enjuiciamiento alguno en el futuro por violación a los derechos humanos, pese a las múltiples denuncias. La última Comisión de la Verdad, creada en mayo del 2007, recogió en su informe preliminar 500 casos de tortura y detenciones arbitrarias y 150 desapariciones forzadas, en las que constan los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi, la profesora Consuelo Benavides, Fausto Basantes, Ricardo Merino, Patricio Flores, entre otros casos suscitados entre 1984 y 1988. Y es que, aún fuera de la presidencia, León Febres Cordero no se alejó del poder. Ahora lo que tenemos que hacer todos los ecuatorianos sin distingos es apoyar a que este gobierno de transición establezca las bases, como bien se ha dicho, lo dijo usted en su discurso. Los mandatarios que lo sucedieron para gobernar debieron contar con el apoyo de la Fuerza Social Cristiana liderada por él y evidenciada en un enorme bloque de diputados. Abro la puerta para todo lo que sea positivo y ese fue el fondo de mi planteamiento. ¿Por qué convoqué solo a la izquierda democrática? Porque es el partido
partido más representativo de la sierra y el socialcristianismo el más representativo de la costa. Es cuando se casa en segundas nupcias con Cruz María Mazú y da rienda suelta a su enorme pasión por los caballos de paso. Fina estampa, caballero. Yo soy, como ustedes conocen, muy aficionado a los caballos, esta es parte de mi vida y aquí me tienen, dedicados a ellos, ahora que tengo un poco más de tiempo. Para entonces Guayaquil era una perla en ruinas, saqueada, destruida, sumergida en corrupción y basura. La gigantesca acción municipal ha cubierto hasta donde ha sido posible las ingentes necesidades de Guayaquil. Así la recibe en 1992 León Febres Cordero, cuando el amor por su ciudad lo había hecho correr por un cargo menor al que había tenido. Pero es aquí, ocupando simbólicamente el sillón de Olmedo, cuando su talla de estadista se hace grande y el político se vuelve reconstructor y es ungido como salvador de la ciudad al transformarla en 2 periodos consecutivos en los que su poder local tiene impacto nacional. Eso no solamente lo digo yo, lo dice un propio íntimo amigo de él, como el doctor Maldonado Renela, que dijo que él mandaba no solamente en la corte, sino en el país entero, y que a partir de las 8 de la mañana él comenzaba a dar órdenes en la mesa del comedor. Lo llaman entonces el dueño del país por su enorme influencia en las cortes de justicia, donde se denuncia que hay jueces que solo le responden a él y a sus delegados. Y su voz, perenne en la prensa nacional, adquiere el carácter de sentencia. Ustedes me conocen, yo no me ahuevo jamás. La frase corresponde a la marcha de respaldo al ex banquero Fernando Aspiazu en Guayaquil. Violando la Constitución y violando el amparo, proceden en poner en saneamiento al Banco del Progreso. Una vez más, porque se lo quieren llevar. Se quieren llevar los 725.000 clientes a los bancos, ustedes saben de a dónde. Y a mí, mientras a los pobres alcaldes de este país, a los pobres prefectos, los tienen mendigando el dinero que es del Estado, a mí me lo ponían el primero de cada mes o había guerra. La asamblea fracasó y en eso hay corresponsabilidad del Partido Social Cristiano. Y luego vendrá, no la mariposa, sino vendrá burbuja. Consciente del poder que concentra, es implacable con sus detractores y enemigos. Los señala, los arrincona, los persigue. Dajic no está en Costa Rica por ser santo, ¿no? Por el ya denunciado fraudulento proceso de la reestructuración de la deuda externa. Y como él dijo que me perseguiría como perro hambriento, autocalificado de perro, entonces él es el que me sigue persiguiendo. Lo único que ya falta en el Ecuador es que se abran las puertas del penal García Moreno y las puertas de la penitenciaría de Guayaquil para que los cientos de criminales de todo tipo salgan de las cárceles a afiliarse con el PRE. Tuve la entereza de pedir disculpas. Ya. Tuve la interés y está grabado por ustedes, porque ustedes estaban ahí, los recuerdo, usted estaba ahí. Pedí disculpas, yo soy un hombre... Pero su liderazgo poco había hecho por fortalecer al partido. Sus candidatos presidenciales fracasan y cuando se postula a su última diputación, su fuerza en el Congreso está disminuida. Eso habría que preguntar a la gente que votó o no votó. En todo caso, es una decisión que respeto. Siempre dije hay que someternos a la decisión popular. La división evidentemente es una especulación. Algo anda mal dentro del partido, algo ha sucedido que tenemos que enmendar. Aduciendo motivos de salud, deja la curul, pero para entonces ya ha asistido al nacimiento de otros líderes políticos y al fortalecimiento de quien fuera su delfín y sucesor en la alcaldía de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi. Usted tiene a un León Febres Cordero que camina el atardecer de la vida. Usted tiene a un Jaime Nebot que está
en la trayectoria de la vida. Que no quiso ser candidato en esta elección. Pero tenía un compromiso con Guayaquil, yo respeté, porque yo hubiese posiblemente hecho lo mismo. El tipo me ha empezado a insultar y se encontró con la norma de sus zapatos. Yo no soy ningún caído de la maca y le responderé en el terreno en que me busque. Ya basta estos inocentes políticos que se creen dueños del país. El Partido Social Cristiano, que con su liderazgo llegó a ser el más grande del país, está dramáticamente disminuido. He aprovechado esa ausencia de los medios de 8 meses para viajar al exterior por asuntos de mi salud y justamente en el último viaje me operé el ojo derecho. Su salud está afectada seriamente y largos periodos de enfermedad marcan su silencio. Y también el médico le ha recomendado que en este momento él no puede estar inmerso en situaciones de estrés. Hoy el país ve despedirse de la actividad pública o del servicio público al más importante servidor del país de los últimos 30 años. Su partida señala el fin de una época y el inicio de otra. Mientras usted defienda la dignidad. Con las pinceladas del tiempo se hará el retrato real de León Febres Cordero, cuya muerte enluta a Guayaquil sobre todo, donde generaciones enteras recordarán a este líder polémico, altivo, de grandes odios, de grandes amores. Tania Tinoco, Ecoavisa. Que quien no tiene la razón, mal puede perderla. Que yo soy un hueso duro de roer y que para ganarme a mí va a tener que pelear como no ha peleado jamás en su vida. Si los ecuatorianos no estamos dispuestos a defender nuestra soberanía, hasta con la sangre no merecemos ser país. Los políticos verdaderos llamamos la atención a través de nuestros verbos, de nuestro discurso político, de nuestras agallas, de nuestros huevos, de nuestra trayectoria de servicio al pueblo. Me arrepiento de no haber hecho muchas cosas que debía haber hecho para sanear este país, por ejemplo. Por eso ya déjelo a mi conciencia y a su interpretación. ¿Usted odia? No. ¿A quién desprecio? Desprecio. Yo soy católico creyente. No presumo dármela de santo, pero creo en Dios.